pues entonces empezaremos con el punto 1. Vamos a tratar de conocer lo que es el riesgo, los conceptos y características del riesgo. Esto es muy importante, un poco tedioso, porque, bueno, obviamente la lectura siempre es tediosa, pero bueno, después pasaremos a lo práctico. Lo importante es conocer, saber de qué trata y qué es lo que tiene que saber un oficial de riesgo crediticio, ¿sí? El artículo 3, dentro de lo que viene la recopilación de normas del sistema financiero, en su libro 3, título 2, capítulo 1, sección 1, artículo 3, ¿sí? Principales definiciones, a continuación presentamos lo que es, ¿no? El riesgo de crédito como tal, permítanme resaltar la pluma o el puntero láser para que nosotros conozcamos, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Sí? El riesgo de crédito, ¿cómo considera la recopilación? ¿Sí? El riesgo de crédito es la probabilidad de que un deudor incumpla en cualquier grado con el repago de sus obligaciones con la entidad financiera, de modo tal que este incumplimiento genere una disminución en el valor presente del contrato, ¿no? Del contrato contractual que tiene el deudor con la institución financiera. Ojo, es la probabilidad, ¿no? A eso se refiere el riesgo, la probabilidad que tiene el riesgo. Al final, bueno, tendríamos que considerar que es riesgo, ¿no? Podemos considerar el riesgo como la incertidumbre, ¿sí? Es decir, un sinónimo de probabilidad, de que pueda ocurrir o no pueda ocurrir. Y eso va a estar en base a al trabajo que ha realizado el oficial de crédito, ¿no? Y como tal, el oficial de riesgo crediticio debe considerar la probabilidad de incumplimiento. ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Cuáles son los incertidumbres? Son la presentación de eventos negativos, ¿verdad? Que tenemos que considerar. Entonces, por tal, nosotros tenemos que evaluar la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Ese es el riesgo, ¿sí? Ojo, aquí podremos, para entender, me adelanto un poco, podríamos poner aquí, dentro de lo que se refiere a la probabilidad y ocurrencia, podemos poner el sentido de que sea el hecho de, cuando nosotros hablamos de riesgo, debemos considerar dos aspectos, ¿sí? Dos aspectos, los cuales nos van a ayudar a entender mejor lo que es el riesgo de crédito, ¿sí? El riesgo de crédito viene concatenado con lo que es la probabilidad de ocurrencia y el impacto o el tamaño de impacto que podría tener el evento negativo, ¿sí? Y esto es lo que nosotros debemos calificar en cada revisión del crédito, ¿no? ¿Qué nos dice el punto 9? O sea, lo que les decía, si nosotros hacemos el riesgo, tendríamos que ver por un lado lo que es el impacto, es decir, cómo va a ser el efecto de tal cosa, ¿no? El tamaño del efecto. Y por el otro lado, tendríamos que considerar la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia. Y aquí podríamos poner el efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede dañar? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que viene siendo la gestión del riesgo del crédito, considerando estos aspectos, proceso de identificación, medición
monitoreo, control y divulgación del riesgo de crédito en el marco del conjunto de objetivos, políticas y procedimientos y acciones establecidas por la entidad financiera dentro de sus políticas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que realizar un proceso en nuestro trabajo para identificar el riesgo, medirlo, es decir, cuantificarlo, monitorearlo, ver si crece, no crece, disminuye y contagia, no sé, controlar que se mantenga, que no crezca, y obviamente la información al final para todo el personal involucrado, ¿no ve? Y al final, dentro de esto, lo que es lo que se busca con todos estos aspectos, que son 1, 2, 3, 4, 5, es pues mitigar el riesgo, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, mitigar el riesgo. Es decir, disminuirlo, ¿sí? Porque ese va a ser nuestro objetivo final, ¿no? Que ese riesgo que siempre está presente, no se puede presentar una operación de crédito con bajo riesgo. Todas las operaciones de crédito presentan su riesgo, incluso aquellas operaciones de crédito que presenten garantías autoliquidables, ¿verdad? Siempre va a estar presente el riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué hace para esto el directorio u órgano equivalente? El órgano principal de dirección y administración de las entidades supervisadas designado por la Junta General de Accionistas o Asamblea General de los Socios, según corresponde a la naturaleza de la entidad financiera, pues va a designar o va a crear lo que va a ser una unidad de riesgos, ¿sí? A la cabeza con un presidente de riesgo, en el cual va a formar parte el gerente de riesgo, el encargado responsable de riesgo, ¿verdad? Entonces, miren, acá, por ejemplo, lo que me adelantaba, aquí tienen el comité de riesgo. Es el órgano creado por la entidad responsable del diseño de políticas, sistemas, metodologías, modelos, procedimientos para la eficiente gestión integral de los riesgos, ¿no? Cuando hablamos de la gestión integral de los riesgos, nos referimos a todo el riesgo crediticio, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo que manejan estos 4 riesgos según ASFI, ¿no? Esto según ASFI. De proponer límites, esto es muy importante. Tenemos que proponer límites a la exposición. ¿Qué quiere decir eso? Desde aquí manejamos ya, es el inicio. Proponer límites quiere decir, en el sentido más amplio, ¿hasta cuánto podemos soportar? ¿Sí? Nos ponemos un límite. ¿Hasta qué momento nos podemos exponer al riesgo dentro de nuestras políticas? ¿Sí? Bueno, después de todo esto va a estar obviamente la limitación que vamos a poner para cada tipo de riesgo dentro de lo que viene siendo los 5 tipos de créditos que vamos a tener, ¿verdad? El empresarial, el comercial, el microcrédito, el de vivienda, el de consumo. Vamos a tratar de analizar para cada uno, ¿sí? Y obviamente está aquí lo que se refiere al marco, marco legal dentro que respecta en los artículos que tiene que ver la ley 393 de lo que viene siendo los servicios financieros, ¿verdad? Es muy, muy importante esta ley, ¿no? Entonces, dada las circunstancias de lo que nos presenta esta sección 1 en el artículo 3 de lo que viene siendo la recopilación de normas para el sistema financiero, ya tenemos la cancha marcada para que nosotros podamos realizar el trabajo. Por un lado, debemos medir el riesgo crediticio bajo estos 2 puntos, el impacto o el efecto que va a tener de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia que puede ser. Y tenemos que medirlo, ¿verdad? Pongámoslo, la medición para cada uno, alto, medio, bajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Si la probabilidad de ocurrencia que tiene el evento negativo en la carpeta de créditos es alto, es medio o es bajo, ¿sí? Y el, el efecto que pueda tener o el impacto. Del mismo modo podemos medir si va a ser alto, medio o bajo, ¿no?
Podemos hacer eso, lo mismo podemos hacer. Hay otra manera también que podemos, su probabilidad de ocurrencia es alto, medio, bajo, muy alto, muy bajo. El impacto puede ser leve, mediano, mm, fuerte o catastrófico, incluso hay otra manera de medirlo, ¿no? Esto se hace dentro de lo que viene siendo una matriz de riesgo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos conocimiento de lo que nos dice el artículo 3, que es muy interesante y muy importante conocerlo, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que viene siendo también la recopilación libro 3, título 2, ahora, capítulo 1, sección 1, artículo 3, es la política de gestión de riesgo crediticio que tiene que tener la entidad. Las entidades deben contar con políticas formalmente aprobadas por la totalidad del directorio que establezcan los principios sobre los cuales gestionan el riesgo de crédito en todas sus etapas. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que viene siendo el riesgo de crédito, ¿verdad? Vamos a dejar de ladito lo que es el riesgo de liquidez, mercado y operativo. Nos vamos a concentrar en lo que es el riesgo de crédito. Y esto va a estar en base a la cartera de créditos, que es uno de los activos financieros más importantes que tiene una entidad financiera, ¿no? Esto del riesgo de crédito tenemos que verlo en todas sus etapas y aspectos, ¿no? Estas políticas deben responder a la complejidad y al volumen de las operaciones que caracterizan a su modelo de negocio y al perfil de riesgo que esté asumiendo, de manera que se logre una adecuada relación entre riesgo y rentabilidad. Asimismo, las políticas deben ser diseñadas en concordancia con la misión, visión y estrategias de negocios a largo plazo. ¿Sí? Aquí, ojo, tenemos que ver, deben contar con políticas formalmente aprobadas. Un punto. Estas políticas formalmente aprobadas tienen que estar, pues, valga la redundancia, aprobadas por el total del directorio. No puede ser considerada parte del directorio. ¿Sí? Estas políticas tienen que coadyuvar a los objetivos trazados por cada entidad. Y obviamente debemos considerar que la cartera de créditos o la complejidad que va a tener estas políticas tienen que estar en base al tamaño o modelo del negocio. No se olviden que tenemos y sobre todo, perdón, a lo que viene siendo el perfil. Es decir, hay bancos, pymes, múltiples, hay instituciones, las IFDs, instituciones financieras de desarrollo, hay bancos grandes, hay bancos pequeños, hay instituciones financieras pequeñitas, hay las instituciones de vivienda, ¿no? Entonces tiene que estar en base al modelo que presenta. Entonces es un punto muy importante, el modelo de negocio y el perfil de riesgo que va a tener cada modelo, ¿no? Asumiendo obviamente que tiene que haber una relación entre riesgo y rentabilidad, ¿no? Normalmente nosotros consideramos una ecuación del riesgo, de la rentabilidad y de la liquidez o plazo que va a tener. Tenemos que hacer un análisis de estos tres puntos, ¿sí? Obviamente teniendo una relación directa que tienen estos tres, ¿no? La rentabilidad con el riesgo y la liquidez o el plazo que tiene que presentar. Entonces, ¿qué nos dice directamente lo que es el artículo 2? La gestión de riesgo de crédito, la entidad debe establecer los objetivos y implementar conjunto de políticas, procedimientos y acciones que constituyan un sistema para la gestión de riesgo crediticio que permite identificar lo que les decía, ¿no? El punto 1, medir, monitorear, controlar, divulgar sus niveles de exposición con el único objetivo que va a ser mitigar el riesgo. Es decir, disminuirlo, bajarlo hasta tal punto que no nos cause tanto daño. Al final, y como les decía, ¿verdad? Cuando ponemos límites. ¿Qué tanto daño podemos aceptar? ¿Sí? Yo puedo aceptar un daño leve, no tengo ningún problema. Ese daño leve no me va a causar mucho problema en mi cartera de créditos, porque me va a significar el 0,00000 de porcentaje de daño, ¿verdad? No puedo aceptar uno alto porque me va a causar ya no 0,00, sino me puede causar el
0,5, el 0,8, el 0,9, hasta el 1% de daño dentro de lo que es el tamaño general de mi cartera de créditos, independientemente, o dentro de lo que viene siendo la cartera general y todos los tipos de créditos que pueda tener, ¿no? Entonces, es muy importante que el oficial de riesgo crediticio considere y tenga presente todos estos puntos, ¿sí? Para eso existe la recopilación de normas, que es muy, como les dice, esto es actualmente se envía a las instituciones financieras bajo circulares por su ventanilla única o su ventanilla virtual que tiene, que es el nexo entre ASFI y la institución financiera, ¿verdad? Entonces, y dada la coyuntura que se presenta con todas las entidades financieras y en especial ahora que está de moda hablar del Banco Fácil, pues me imagino que las circulares que se están enviando a las instituciones financieras deben ser sumamente continuas y a cada momento, ¿no? Y debe haber ya lo que nosotros denominamos, se debe estar presentando más candados de seguridad en cada entidad financiera, ¿verdad? Y los límites ya deben estar más cortos, y esto quiere decir que ya incluso las excepciones a algunas políticas ya no deben existir. Seguro que no, ya no deben existir, seguro que sí, ¿no? Porque las excepciones se refiere dentro de lo que viene siendo dentro de las políticas, pues solicitar ese tipo de excepción a alguna actividad o acción que presenta el banco, ¿no? Entonces, eso también es aprobado por el comité de riesgo, ¿no? Pero, bueno, siempre es recomendable que existan las excepciones, pero considerando los límites al daño que podría causar eh, ese dicho, valga la redundancia, ese evento negativo a la cual nosotros estamos presentando o solicitando una excepción a la no presentación de un carnet de identidad a colores, de un carnet de unas facturas de luz, de unas papeletas de pago, unas proformas, no sé. Entonces, ese tipo de excepciones, pues me imagino que actualmente ya no deben existir, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál es el siguiente paso para nuestro análisis, considerando que ya conocemos todo este punto?